tardes, ¿cómo están? Hoy nuevamente en un lunes de aprendizaje. Acá me estoy terminando de acomodar. Bien, estoy un poco más oscura hoy me parece. Bueno, cuestiones de luces. Vamos por un lunes más de aprendizajes. Hola, Vero. Hoy vamos con la herida de rechazo, ¿sí? Y esta frase es la que elegí para iniciar este vivo con la herida de rechazo, que simplifica un poco todo esto. Así que bueno, digo esta frase y ya está. No, mentira. Vamos a desarrollar un poco más, pero es interesante lo que nos define esta frase, que dice que cuando el miedo al rechazo gobierna tu vida, te conviertes en tu propio juez más cruel. Si ya vibras con esta, te resuena esta frase, ¿cómo te juzgas? ¿Eres cruel con vos mismo? ¿Te amas? ¿Cómo te sientes cuando algo no te sale? Cuando hay frustración, ¿no? Eso que etiquetamos como frustración suele ser aquello que tiene que ver con que las cosas no salieron como yo quería o tan perfectas o pueden acusarme de no ser suficiente, por ejemplo, ¿no? La herida de rechazo se forma entre la concepción y el primer año de edad. Y en general es con el mismo progenitor, ¿sí? Del mismo sexo. O sea, yo soy mujer, la herida es con mamá, y si soy hombre, la herida es con papá, ¿sí? Hay algo que quería también recordarles hoy, que es interesante con esto de los progenitores, ¿no? Que esta autora dice, acuérdense que todo esto lo estamos viendo en función de Luisa Bourdieu, y dice que el progenitor mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar, a amarnos y a dar amor, mientras que el progenitor del sexo contrario, opuesto, nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor, ¿no? Esto quería aclararlo porque siempre les digo con cuál de los dos progenitores tiene mucho más que ver la herida del alma. Este es uno de los tantos libros que yo he usado para aprender biodecodificación. Es decir, que todo está relacionado con la biodecodificación, que ya saben qué es lo que amo hacer. Las otras también las amo, pero bueno, es con la que en realidad empecé en su momento a entrar, a despertar en este maravilloso camino de sanación. No solo sanación, evolutivo. Y la bio de Henry Corbera, que es la línea que yo aprendí, es muy holística, o sea que abarca muchas cosas, estudié mucho tiempo para poder compartir. Entonces ahora es como que nosotros, cuando yo les digo vamos a hablar de las heridas del alma, es como para ir dosificando tanta información para irla pudiendo comprender. Pero es parte de la decodificación, es decir, no es solo todo lo que compartimos en el vivo, la herida de rechazo, sino que siempre vamos a buscar dentro de la bio esa emoción profunda que sigue sosteniendo hoy en día que esa herida esté sangrando, por así decirlo, ¿no? Que les decía, la herida es como la herida de la mano, lo que hablábamos en los anteriores vivos, por si no los han visto, recuerden que es para que ustedes vayan identificando con cuál de estas heridas se sienten que resuenan más y que hay que sanar, ¿sí? O sea, cuál es esa herida que todavía en mí vive y no me deja vivir la vida como quiero, sino que me lleva siempre a reaccionar con las mismas cosas, elegir los mismos patrones, ya sea en las parejas, en los amigos, en los trabajos, y tratar de sanar todo eso que es muy importante para nuestro desarrollo. Y en estas épocas que están bien difíciles, ¿no? Como que no hay mucho otro camino. Podemos seguirnos distrayendo y no pasa nada, pero si ya querés seguir evolucionando, basta de distracciones. Hay que abocarse a sanar. Bien, la herida de rechazo, como todas, se origina en la infancia y les decía que específicamente entre la concepción y el primer año de edad tiene que haber surgido algo con los padres en que nos sentimos no aceptados, ¿sí? Ahí es, digamos, como que la semilla. Luego se proyecta muchas veces en la vida. Quizás tengo 4 o 5 años, 6 años, 7 años. Y puede ser ese niño que va a mostrarle un dibujito a papá o a mamá y lo miran simplemente, mamá o papá no se detienen a verlo. Entonces en el niño queda esa herida. No soy importante, lo que yo hago no es importante.
Esta es una de las señales de la herida de abandono. No sentirme importante, no sentir que tengo un lugar en este mundo, sino que siempre molesto o es incómodo el lugar que estoy, ¿no? Con una metáfora que busqué, dice que es como que desde niño nos entregaron un boleto de invisibilidad, ¿sí? Diciéndonos que no somos importantes. Y a medida que vamos creciendo, llevamos ese boletito para todos lados, ¿sí? Como un carnet de distinción, como si fuera nuestro DNI, ¿sí? No soy importante, soy invisible, no me quieran ver. Este programa a mí también me llevó mucho tiempo sanarlo. De hecho, si no lo hubiera sanado no estaría acá, porque una persona que tiene esta herida de rechazo vive mucho del qué dirán, le cuesta aceptarse a sí misma. También tiene esto de mientras menos me vean, mejor. ¿Y qué nos pasa con esta herida? Que cuando empezamos a despertar, cuando empezamos en este camino, nos cuesta brillar, ser nuestra propia luz. A mí me impedía, tenía más miedo a la luz de lo que puedo ser, que en verdad, o de lo que en verdad soy, que a la oscuridad que ya conozco. Vivía ahí encerrada en mi propio mundo, tratando de no incomodar a nadie. Son esas personas que siempre piensan que molestan. Tenía todas esas sensaciones yo. Y se generó, encontré mi herida de rechazo en el vientre materno. Pero no porque mamá no me quisiera o sí, si no me hubiera querido realmente no estaría acá, claramente. Sino que la situación de mamá no era la más propicia para en ese momento haber quedado embarazada. Entonces, como esa situación no es a modo personal, ¿no? Por eso también está bueno, por ejemplo, leer los 4 acuerdos. No te tomes nada a modo personal, porque eso es lo que vivía mamá. Y yo, al estar dentro de ella, estructuré esa sensación para mi supervivencia. Pero llega un momento que uno tiene que sanarlo, porque no es culpa de nadie, es lo que nosotros venimos a transitar y aprender. Quizás en otros momentos o en otras vidas, en otras encarnaciones, esta herida me quedó pendiente o se la causé a alguno. Entonces siempre venimos a aprender aquello que todavía no aprendimos, que nuestra alma necesita para evolucionar, ¿sí? Entonces tienen muchas aristas todo, nada es específico. Hoy le decía a una consultante que me preguntaba por alguien más, ¿podemos generalizar? Pero a veces también eso es porque por culpa que pasó tal cosa, o sea, por culpa que mamá sintió eso, yo hoy tengo la herida de rechazo. No es por culpa de mamá. Mamá hizo lo mejor que pudo en su momento y yo ya tenía como plan de mi alma trascender estas heridas. Las que no trascendí a lo mejor en otras vidas, porque no me ocupé de mí, porque no hice mi desarrollo personal, me distraje con los demás, en las dependencias de los vínculos, en no creer que soy la luz que soy. No lo descubrí antes en otras vidas, que soy la luz, que soy una chispa de la luz, de la fuente, una chispa divina. Y vivirnos desde ese lugar, que somos únicos, no especiales, únicos, que es muy diferente, porque el especialismo nos lleva desde el ego a reavivar todos estos sufrimientos, todas estas heridas, ¿no? Entonces, cuando yo sé que soy único, dejo de compararme, porque no hay manera que sea igual que otro, ni que otros sean igual que yo, entonces también dejo de exigir al otro y lo acepto tal y como es. Entonces ahí estas heridas se van sanando. Entonces les decía, el niño crece con esa sensación de que a papá no le gustaban los dibujitos, por ejemplo, ¿no? Esto es claro, yo por ahí ya quería llamar la atención con algunas cosas. Bueno, sí, porque no eran importantes. O sea, mamá tenía 1000 cosas, no era lo importante, por más que me dijera que sí, era a mí a la que no le era suficiente. No es que mamá no quería. Entonces, ¿qué máscara tiene estas personas que tienen esta herida? Recuerden que siempre le ponemos una máscara para sobrevivir, porque si no nos quedaremos y no podríamos seguir. Entonces le ponemos una máscara que sería como una armadura o algo que empieza a crear nuestra personalidad. Nos empezamos a creer que somos de esta manera, pero en realidad no somos de esta manera y por eso sufrimos y nos duele. Por eso vamos a ver las heridas y vamos a ver detrás de qué se esconde esa herida, porque a veces no son visibles para nuestro consciente tan fácilmente, porque habitan en nuestro inconsciente. La máscara del huidizo es para protegerse del dolor. Las personas con esta herida desarrollan la máscara del huidizo, ¿sí?
Esta máscara los hace. Recuerden que siempre tengo el machete porque si no me voy de tema. ¿Vieron? Ya voy y lo encauzo de nuevo. Así doy las clases porque son tantos, infinitos los temas. Pero yo quiero que hoy les quede claro esto de la herida, del rechazo, la máscara de huidizo. Cómo ir identificándola primero que nada y luego haciendo ejercicios para sanarla y posteriormente tener señales de que la he sanado. Ese digamos que es el gran aprendizaje. Ahí estamos haciendo todos los pasos de un aprendizaje. Luego queda practicarla una y otra vez. Porque quizás es una herida que nos acompañe siempre, pero si somos conscientes de ella, no le damos mayor importancia. No es que no es importancia tampoco, sino que no nos quedamos ahí. Pasa que cuando no somos conscientes, vivimos desde ahí, inconscientemente, automáticamente y desde mucho dolor. Cuando ya sabemos que la tenemos, nos hacemos responsables que la tenemos y que el otro no me quiso ofender, no es que el otro no me quiere, sino que yo nuevamente tengo que sanarme, ¿sí? Amarme más, no identificarme con eso, ¿sí? Soy eso y mucho, mucho más que eso, mucho más. Es solo una parte, ¿sí? De mi aprendizaje. O sea que si me sigue acompañando es porque hay algún lugar que todavía tengo que seguir sanando. Entonces, ya el hecho de tomar conciencia que la tengo me ayuda a vivir desde otro lugar, desde el lugar de la responsabilidad, que es fundamental, primero para respetarme, que soy así, por ahora, ¿sí? Porque no somos un ser determinado, somos un ser infinito, ¿sí? Pero hemos llegado a encapsularnos en etiquetas. Entonces digo, sí, tengo la herida de rechazo, yo soy huidizo. Bueno, deja de huir. No huyas más del conflicto, no huyas más. Empezá a mostrar tu idea, a compartir lo que sentís. Es tan válido como el de cualquier otro. Eso va sanando esa herida. Cuando yo reconozco que lo mío vale tanto como lo del otro, ni más ni menos, tanto. O sea que si el otro me dice, no, yo lo quiero las cosas así, yo me tengo que dar el permiso de decir, pero yo las prefiero de esta otra manera. Y respetar eso que quiero. Si no hay coincidencia, y bueno, el vínculo seguirá su rumbo o se transformará o pueden suceder tantas posibilidades que no pasa nada. Tenemos que aprender a vivir en esa libertad. Porque esto todo nos lleva a un camino de libertad, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son las características de estas máscaras de huidizo. Evitar el conflicto a toda costa, por eso le decía, yo era de esas, de soportar, bueno, me callo, mejor evitemos o me voy cuando la conversación se pone que no estoy pudiendo, me estoy ahogando por no decir y no entrar en conflicto. Tenía un gran miedo al conflicto, no quería conflictos. Creo que por la supervivencia, ¿no? Era problemático quizás el entorno en el que uno vivía, había muchos dramas, sobre todo en la época que envolvió mi primera infancia. Entonces yo evitaba el conflicto, era como una tarea. Pero en eso evitar el conflicto, no expresaba lo que yo realmente sentía. Y más allá de no expresarlo, porque uno puede darse cuenta que no puede expresarlo ante los otros, generalmente con la familia, porque cuando somos la oveja negra, como le llamamos, o el que decide tomar distancia primero, porque todo lo tenemos que hacer, pero el que decide tomar distancia primero es el que parece más diferente al clan. Entonces darme cuenta que tampoco necesitaba decirlo, pero tampoco necesito estar en un entorno que no me comprende, ¿sí? Y hacer las paces con eso. Y hacer mi tarea en los entornos que son necesarios, que generalmente, nuestro don, no vinimos solo a vivirlo con nuestra familia. En general es para algo más grande, porque no somos solo nuestra familia, sino que hemos venido a prestar un servicio al mundo, al universo, y a todo aquel que le sea útil. Eso ya lo ordena el cielo, ¿sí? Todos estos maestros ascendidos, todos los que nos acompañan en nuestro desarrollo como humanos. Nada es tan chiquito, todo es muy, muy, muy grande. Multidimensionales somos, ¿no? De esto hablamos mucho en el taller de ADN. Que vayan reservándose, que seguro en abril empezamos este taller de nuevo de ADN. Si hay interesados, por supuesto. Bien. Entonces, evitan a toda costa el conflicto. Se sienten incómodos en grupos grandes o con mucha tensión sobre ellos. Fíjate que cuando no nos gustan ni que nos canten el feliz cumpleaños, porque toda la atención está en nosotros. Bueno, cuando el niño es chico y le pasa esto, mamá o el entorno puede darse cuenta que tiene, ¿sí?, esta herida ya
de rechazo y empezar a fortalecer su autoestima y valorar cada cosa que haga, porque es importante en el niño valorarlo, no criticar lo que hace. Por favor, dejemos de criticar a los niños, ya fuimos muy criticados. No criticamos a nosotros mismos, ya dejemos de hacer eso con las nuevas generaciones. Entonces, un niño que no le gusta que le canten el feliz cumpleaños, que le da vergüenza o se pone a llorar, es porque ya tiene esta herida en algún lado y hay que acompañarlo, por así decirlo, empoderándolo en su autoestima, desde chiquito, ¿sí? Hace algo bien, le digo que está muy bien, no, salí o hacer todo. Cuando mamá hace todo por el niño, le hace creer al niño que él es incapaz de todo. Entonces siempre ir observando de qué ya es capaz el niño o hasta qué punto y permitírselo, ¿sí? No seamos madres sobreprotectoras de los nuevos niños porque no necesitan eso. Es raro encontrar hoy un niño que lo permita, pero bueno, siempre el niño, por supervivencia, responde al entorno de mamá. Así que si mamá no está muy consciente, vuelven a repetirse estos programas. No pasa nada. Pero son programas que ya podemos dejar de repetir porque sabemos que no funcionan, ¿sí? Ese es el objetivo, dejar de repetir. ¿Para qué seguir que otra generación más? Es como repetir siempre el mismo grado. Seguir toda una vida en la secundaria. ¿A ustedes les gustaría seguir toda la vida en la secundaria? Es como que los humanos seguimos toda la vida en la niñez. Y ya tenemos que empezar a ser adultos emocionales para seguir avanzando, para llegar a ese cristal, a ese Cristo que realmente es el plan que nos hemos propuesto, es para el plan al que estamos colaborando. Entonces tratemos de evitar todos estos aprendizajes, son para que dejemos de repetir los mismos patrones y empecemos a desafiarnos con nuevas posibilidades. Y esta, por ejemplo, de observar más a los niños y reforzar su autoestima, como lo hacemos dándole importancia a lo que hacen, por más que sea a nivel niño, ¿no? No sé, uno por ahí cuando tiene hermanos también, mira, si haces eso, mira lo que hago yo. Es una comparación. El niño, bueno, está en un entorno donde eligió hermanos y hay algo que trascender, pero hay que aprender que cada uno puede hasta donde puede y acá los adultos tienen un rol muy importante. Pero bueno, ahora estamos viendo la nuestra propia, que ya somos adultos y que nos va a costar sanarla. Ya con sanar la nuestra colaboramos un montón porque empezamos a ver otras posibilidades y de esa manera también cambia la información de los que siguen. Esto que decimos en la bio, que sanas para arriba y sanas para abajo, es porque cuando alguien tomó conciencia, deja de existir ese programa, esa herida, y se deja de repetir porque ya se comprendió. Dudar de su propio valor y minimizar sus logros. Me pasaba, por ejemplo, en el trabajo. Yo les cuento lo más claro que tengo, ¿no? Mis propias experiencias, pero no es porque quiera hablar de mí, sino que es más fácil, si bien les doy ejemplos, pero la idea es acá que se comprenda que se puede hacer el cambio porque lo hice y que lo que me toca compartir es porque lo he experimentado, ¿sí? Es como que no es una teoría solamente, sino que eso ya lo pasé por el cuerpo. Si no, no lo comparto, en verdad. Primero lo experimento. Y si no hay oportunidad de experimentarlo, tampoco lo comparto, porque ¿cómo voy a compartir algo que no estoy experimentando? O sea, ni bien ni mal, está bien el que lo hace o que no lo hace y el que resuena con eso. No va con mi plan del alma, ¿se entiende? En mi carta natal está específicamente que esto tiene que ser así, en el enneagrama también, en todas, lo que vea es mi plan del alma, es mi compromiso y es mi desarrollo propio de esta manera. Ni bien ni mal, igual que ningún otro, bien o mal. Vamos resonando y vamos compartiendo. Y esta de huir de las relaciones profundas por miedo a ser rechazados primero. Entonces, cuando las relaciones se ponían mejor, le estaba por contar la del trabajo, perdón, donde dudaron su propio valor y minimizar sus logros. Era muy trabajadora, hasta buscaba la perfección por las otras heridas que ya le contaba que también tenía que ser buena en todo y nunca contaba mis logros. También porque eso estaba, ahora me viene, ¿no? Y esto para compartirlo seguramente por eso viene, esa creencia de que había que ser humilde, ¿no? Y ser humilde era no contar los logros. Entonces, ¿qué pasaba? Los otros, más pícaros, ¿cómo se dice? Se hacían, tomaban lo que yo había hecho como logro propio, ¿sí? Se hacían cargo de lo que yo no decía que yo había hecho y decían que lo habían hecho ellos.
Mirá, ya no me acuerdo, la sané tanto, pero la sufrí tanto a eso, porque yo no decía lo que había hecho, me costaba describir por honor a ser humilde quién realmente era y lo que había logrado, y no había quien, nunca faltaba quien se apoderara de ese logro, ¿no? Y bueno, sufrí porque a mí me costaba decir que había sido yo. Bueno, venía otro que no le costaba nada, y para ser mi maestro, y se adjudicaba el logro. Entonces quedaba yo que no había hecho nada. Y por supuesto me enojaba mucho. Pero bueno, como también para no crear conflicto no lo decía, se repetía una y otra vez. Hasta que aprendí a valorarme y decir, no, ¿cómo que lo hiciste? Lo hice yo. O decirlo. Las primeras veces me costaba un montón hacer ver lo que había hecho. Pero como eran desafíos propios y ya sabía que era mío, no me lo impedía hacer. Me costaba, pero lo hacía, porque sabía que era un tema mío. Pero así lograba trascender eso, ¿no? Que vos trabajás con un montón en un lugar o haces, pero como no digo nada, viene otro y dice que lo hizo, o yo te enseñé, o aprendiste de mí. Es increíble, pero hay infinitas maneras de que esto suceda para que uno aprenda a valorarse, ¿sí? Y no minimizar sus logros. Entonces, la mínima cosa, entonces empecé a observar, ¿no? Hay gente que detalla específicamente todo lo que hizo, todo lo que... ¡Wow! Decía yo, ¿tanto vas a explicar? Claro, veía todo eso porque era lo opuesto y lo que yo tenía que aprender. Entonces, para equilibrar un poco, a lo mejor no con todo el detalle, porque hice esto, sino simplemente reconocer que lo había hecho y que lo había hecho bien. Y reconocer qué cosas hago bien me costó un montón. Esto es el huidizo, esta es la persona que no se valora. Decir, bueno, esto lo hago bien. ¿Cuántas cosas ustedes se animan a reconocer en ustedes que hacen bien? Bueno, esta va a ser una tarea para esta semana, anotar cada día aquello que sintieron que hicieron bien para dejar de huir y empezar a valorárselo. Y cuando alguien pregunte, porque tampoco se trata de ir todo el tiempo el yo hice, sino que cuando alguien pregunte o la situación se dé, porque siempre se da, aclararlo o compartirlo, decirlo, porque a veces ni siquiera hay que aclararlo, solo que nos quedamos callados, no nos animamos a decirlo, no nos animamos a valorar eso que hicimos. Decir, viste qué rico, me encanta hacer esto, y sí, la verdad que me salió rico. Por ejemplo, si hacemos una comida, o si hacemos un cuadrito, o si pintamos una artesanía. La verdad, me costaba mucho antes decir, la verdad que me gusta. No me he dado cuenta que por decir que a mí me gustaba, no estaba implicando que al otro le tenía que gustar, ni que me la tenía que aprobar. Pero cuando uno tiene todos esos programas, le cuesta decir esto, sí, la verdad que me gusta como me salió, es porque como me gusta, ya dice que a mí, que no tiene por qué gustarte a vos, ni tenés por qué aprobármelo. Pero como es interno el trabajo, cuando uno hace eso, te estás dando la posibilidad de valorarte y el otro puede que coincida o no y también va a estar bien. Entonces ya esas heridas no nos llegan, ¿sí? Esa herida de rechazo no está presente. Y huir de las relaciones profundas por miedo a ser rechazados primero. Cuando cada relación llegaba a tope, yo me sentía muy bien, logré individualizar que el día que mejor me sentía, que la habían pasado bárbaro y todo lo demás, huía por miedo a ser rechazada. Y entonces, ¿qué hacía? Peleaba y corría o me iba antes que se fueran. Y así vivían en unas vorágines en las relaciones terribles. Pobre los que les tocó esa parte mía. Bueno, tenía muchas otras buenas que también voy a reconocer y que por eso se quedaban y que seguramente también tenían los mismos programas. Así que hemos aprendido un montón juntos. Pero ya no queremos más de eso. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, saber que cuando más me están amando, sentimos tanto miedo al rechazo que rechazamos primero, que huimos, que ponemos la máscara full y nos vamos de esa relación porque sería más doloroso volver a vivir el rechazo que seguir disfrutando de la vida. Bien, hay que dejar de hacer eso. Hay que dejar de hacer eso, mis amores. Hay que amarse, hay que amarse. Bueno, acá tenía otra metáfora, sí, que se las conté. Es como vivir en una casa con puertas y ventanas cerradas. Desde dentro se siente seguro, pero también solo, ¿sí? Terminamos en la soledad, en sentirnos solo. Una cosa es vivir solo por elección y otra es sentirte solo. El miedo a abrir las puertas y que alguien entre hace que prefiera quedarse en su mundo interno. Aunque en el fondo queremos conexión, ¿no? Eso que me encierro, no quiero saber nada, pero también me pesa la soledad, como hablábamos en la herida de abandono.
Bueno, si se junta la de abandono con la de rechazo, la pasamos difícil. Queremos relacionarnos, nos lastiman, nos encerramos, bueno, en esta constante expansión y constricción, pero no la hacemos del lugar de amor y del fluir con la vida, que es así, sino que la hacemos del sufrimiento y del dolor. O sea, que eso no va a dejar de pasar. Pero cuando uno vive sin estar sangrando por la herida, entonces lo vive del fluir, es la aceptación plena, porque a veces nos dicen, hay que fluir, hay que aceptar. Sí, puedo fluir y aceptar, pero es mental si no sané estas heridas. O sea, yo fluyo, digo, sí, voy a fluir, pero estoy ignorando por no armar conflicto. O sea, no estoy sanando. Ojo, porque nos autoengañamos un montón. Ya, ya lo sé. Bueno, cuando me dicen ya lo sé, les digo, bueno, ahora sentilo. Porque no alcanza con saberlo, hay que sentirlo y experimentarlo y respetar lo que sentimos. De la cabeza al corazón y a la acción. Esa es la coherencia. Bien. ¿Quedó claro? Bien. Por ejemplo, una mujer. Anoté acá el ejemplo de una mujer que me acordaba con esta herida, ¿sí? De rechazo. La promueven en su trabajo a un cargo más grande, donde ganaría más y todo lo demás, pero con este miedo al rechazo, luego que la promovieron, no se sintió merecedora, a pesar que la promovieron porque era capaz, y empezó como a llegar tarde, a no cumplir, olvidarse de reuniones importantes, porque como les decía, esta herida trabaja en el inconsciente. Hay mujeres que siempre llegan tarde, ¿no? Digo mujeres porque en general atiendo mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este programa de llegar tarde? ¿Qué pasa? Y suele haber esta herida de rechazo o alguna de las otras, pero bueno, en este caso, en su inconsciente, seguía esto de autosabotearse. Que ella no podía llegar a esas reuniones, hasta que al final, por supuesto, le quitan la responsabilidad, porque no se pudo. Mira, esta es la mía, coincido en todo, a seguir trabajando. Totalmente, vale, totalmente, porque habla también de esto de que hay cosas, bueno, ahora lo vamos a ver, vale, vas a ver que sí, que ahora que me lo decís coincide totalmente esta herida con vos. Así confirma su creencia de que no es suficiente y que es mejor desaparecer antes de fallar. Por eso lo importante es trabajar las heridas, ¿sí? Porque las creencias, están muy fundamentadas en las creencias de quién soy, de que existe una personalidad y de identificarme en un cuadradito que soy esto. Nada más, basta, expandámonos. Entonces, sacarnos de esas creencias que no somos suficientes y mejor desaparecer antes de fallar. Entonces, tanto miedo, tanto estrés, que al final te sacan del... Y esto también lo he visto, ahora me vienen todos los ejemplos, en una persona que la promovieron de un... Estaba haciendo un rol, pero la promueven, medio como a la fuerza. Nunca se sintió cómoda en ese lugar, pero siguió permaneciendo en ese lugar y por supuesto se enfermó. Y se enfermó mucho hasta desencarnar. ¿Por qué? Porque no lo pudo gestionar. No lo pudo gestionar estas heridas de rechazo que seguramente también estarían en complexión con otras, ¿no? Bien, ¿qué preguntas se van a hacer? Y acá traje varias. Para saber si tienen esta herida de rechazo. Bien, me encanta que con lo que les he ido compartiendo ya lo han ido viendo. Pero, por ejemplo, si le contestan que sí, alguna de estas preguntas es porque esta herida está en ustedes. Hay que sanarla. ¿Te sientes incómodo cuando alguien te elogia o te da mucha atención? ¿Sí? No. Vayan anotando. ¿Te cuesta poner límites porque temes que te rechacen? ¿Sí? No. ¿Sientes que no perteneces a ningún grupo o que querés o que eres diferente al grupo? Bueno, las ovejas negras más o menos siempre nos hemos sentido un poco así. El rechazo lo hemos sentido. Entonces, en algún lado, bueno, anoten los sí, los no de estas preguntas, la respuesta, porque son para respuestas sí o no, para que vayan identificando. Sí, me pone acá Caminos. Bien. ¿Tiendes a minimizar tus logros o creer que no eres suficiente? Bien, ¿sí o no? Cuando alguien te ignora, ¿sientes que te rechaza completamente? Ay, sí, vivía sintiéndome rechazada.
Era una cosa muy dolorosa. Es mucho dolor. No sostengamos ese dolor, por favor, no es necesario vivir así. Se los digo hoy que lo he trascendido. Y que miro para atrás y digo, ¡ah! ¡Qué poder de vivir sufriendo que tenía! Bueno, hay que cambiarlo porque no es necesario. Vivamos en el amor, seamos amor, conectemos con nuestra luz, porque de eso se trata el despertar, ¿sí? Vamos a ver cómo esta herida se manifiesta en el cuerpo. Vieron que yo les fui diciendo cuáles heridas, bueno, en estas en realidad, qué enfermedades podemos tener, qué síntomas. Está muy vinculado con el sistema nervioso y la autopercepción, cómo me percibo a mí mismo. Entonces puede manifestarse en problemas de la piel. Acuérdense que la piel es contacto y es nuestra barrera con el otro. Entonces, si me siento rechazado o rechazo a alguien y no me animo a decirlo, porque recuerden que si tenemos esto de no armar conflicto, puede que alguien se nos acerque demasiado y no nos gusta, porque nuestra proxenia, que es lo que mi cuerpo o mi cuerpo etérico sostiene, se banca, ¿no? Hay personas que todo el día están abrazando, tienen una proxenia cercana. A mí 1 metro está bien, suficiente. Si no te conozco, suficiente 1 metro, no te me acerques más. Y menos si me estás diciendo algo que no me gusta o hay algún conflicto, 1 metro, si no, siento que me invaden la proxenia, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con la piel. Que, por ejemplo, si me siento invadida porque están muy cerca y no digo nada, esa invasión que sienta la va a manifestar alguna parte de mi cuerpo, pero el órgano que la manifiesta es el órgano más grande que tenemos, la piel. Entonces sale alguna erupción, granitos, manchas, lo que sea en la piel, ¿sí? Esta herida tiene mucho que ver con los síntomas de piel. Dolores de cabeza o migrañas, que es parecida a la del abandono, pero en este caso por el estrés de querer encajar. Me estoy obligando a hacer algo que no quiero y que yo debería encajar. Esto me pasó ¿por qué? 1000 veces, ¿no? Y hay gente que ha venido a la consulta de bio con este tema, es que no encajo en ningún lado. Y es verdad, no encajamos en ningún lado cuando tenemos esta herida. Sentimos que no encajamos en ningún lado. Era en plena adolescencia salir a bailar y sentir que no encajaba, que no quería estar ahí y me obligaba a estar ahí. Bueno, las migrañas me acompañaron mucho tiempo. Problemas digestivos, ¿sí? Por la dificultad de digerir cada experiencia. O sea, saben que el sistema intestinal es el que más estamos trabajando ahora porque es el territorio, hay que soltar todo. Entonces están estas heridas, se inflama mucho. El hígado, porque tiene que ver con los enojos, ¿sí? Y cuando el hígado, que es un órgano de fuego, está que arde, quema el resto, ¿no? O sea, los riñones, que es agua, los pulmones, que es aire, el intestino, todo se pone intenso, entonces todos inflamados. Poca digestión. No me dijeron esta macana, ¿sí? Vamos a decir macana porque, bueno, vamos a decir en realidad es la mierda que guardamos. No hay otra manera de traducir esa palabra que todos conocemos. Los desechos. Baja energía o sensación de cansancio crónico, porque siempre estoy en alerta para evitar ser rechazada. Estás cansada, si siempre estamos cansados es porque, a ver si estoy bien lo que estoy haciendo, porque si no, no me van a querer, me van a rechazar. O quiero salir y no me animo, me quedo en casa por miedo a ser rechazado, aunque los otros ni me ven que estoy pasando al lado. Pero bueno, son todas cuestiones internas, ¿sí? En este caso el cuerpo es como una radio. Cuando sentimos rechazo, nuestra frecuencia baja y sintonizamos pensamientos negativos sobre nosotros mismos y empezamos a acordarnos de todos los errores que hemos cometido para atrás. Que si no hubiera hecho esto, que si no hubiera hecho lo otro, y bueno. Es importante reajustar la frecuencia a pensamientos amorosos para que nuestra energía vuelva a fluir, ¿sí? Recuerden que siempre les digo que el camino es el amor y que es un camino que hay que aprender, porque los humanos no lo hemos hecho antes. Cansada de estar cansada, sí, basta, basta de cansarme. También el cansancio a veces, bueno, es una idea que está fundamentada por todas estas creencias. Entonces, me respiro, me dejo de juzgar, me dejo de exigir, me dejo de autoboicotear, dejo de pensar que las cosas tienen que ser de una determinada manera y ahí voy sanando todas las heridas.
O sea, empecemos por la práctica, si no podemos tomar conciencia. Pero con toda esta información, y si están acá, ya pueden ir tomando conciencia y fluir, pero realmente fluir. No hacer que fluyo porque me han dicho que hay que fluir, pero me sigo guardando la bronca adentro, porque no estoy mirando ese enojo, que es la frustración de que no sea como quiero. ¿Por qué? ¿Por qué me frustro de que no sea como quiero? Porque tengo miedo al rechazo. O sea, hay dos emociones posibles para mí realmente, y lo hablamos en el vivo de emociones. Miedo o amor. Yo le decía a alguien, ¿qué haría el amor en tu lugar? Toda la respuesta. ¿Pero qué haría el amor en ese lugar? Lo que sigo haciendo, paciencia. No, paciencia no es amor. ¿Por qué tenés que ser paciente con otro si ya explicaste 1000 veces? No, es aceptar que el otro es así, no frustrarme porque no va a cambiar, ni tener miedo que si no cambia o si me obliga a cambiar, quiere obligarme a cambiar, tiene que entender en algún momento que no voy a cambiar algo que no quiero cambiar. Entonces tampoco me frustro por si no se da. Es como muchas cosas, ¿no? Pero es así. El amor, ¿qué es? Me respeto lo que quiero, nada más. Tampoco tengo que estar dando explicaciones de lo que quiero. Voy a la acción y actúo. Y dejo que el otro actúe y decida. Pero, ¿cuál es el miedo? Volver a pasar por esa herida de rechazo. Y bueno, si me siento rechazado, me inhalo, me lleno, dejo que ese rechazo habite y trascienda, porque si no se queda ahí en el intestino, en la digestión. En cambio, si lo habito y me doy cuenta y digo, bueno, ya está, una vez más, hay que aprender, la próxima va a salir mejor, o ya aprendí y la vida, gracias por explicarme, ya está. Van a ver cómo enseguida uno vuelve a tener la energía que necesita. Siempre que nos falte esa energía, me habito, me siento, me permito sentir lo que siento. ¿Quién dice que hay que sentir otra cosa? Si es justo lo que estoy sintiendo, bueno. ¿Quién dice el autoboicot? Que no puedo estar sintiendo eso. Sí, eso que le pongo una etiqueta, porque sería más fácil si no le pusiéramos etiqueta de como angustia, frustración, nada. Es lo que siento y me permito sentir. No me gusta, bueno, lo dejo que siga su curso, porque ya no lo quiero. Pero si no lo observo, se estanca hasta que lo observe, ¿eh? Porque es la lección que tengo que aprender. Por eso hay síntomas crónicos, porque se estancan hasta que aprenda. Cuando aprendo, el cuerpo no necesita adaptarse y no me muestra ese síntoma. Bien. Escribí algunos ejercicios, ¿sí? Escribe una carta como si fueras tu propio papá o mamá, diciéndote todo lo que necesitabas escuchar en la infancia. Léela en voz alta y sentila en el cuerpo, ¿sí? Cuando le fui a decir, mamá, me saqué un excelente, y mamá, muy bien. Claro, todos los días te saca excelente, ¿sí? Porque necesitabas que te miren, pero bueno, por más excelente era hasta donde se podía, ahora lo que había, era suficiente. ¿Qué más iba a hacer? Bien, pero el niño siempre siente que necesita más. Y bueno, ahora, como adultos, nos hacemos cargo de ese niño, escribimos esa cartita en todo lo que no nos dijeron, como si fuéramos nuestro propio padre, nuestra propia madre, que vamos a tomar a ese niño y le vamos a decir todas esas cosas que sintió o que siente que le faltó escuchar de papá y mamá. ¿Sí? Y ahí activamos nuestra energía masculina y femenina, nuestro adulto que acoge a nuestro niño, y es todo lo que podamos hacer. Porque por más que vayamos y mamá nos diga, no nos sirve, porque ya somos el adulto. Era necesario en ese momento. Y la herida de ese niño la curamos nosotros ahora de adultos. No la pueden curar papá y mamá. No sería lógico. Nos decimos todo eso. La leemos en voz alta y nos amamos. ¿Sí? Nos damos todo ese amor que sentimos que nadie nos dio. Y nos permitimos ser quien realmente queremos ser. Si se genera conflicto, igual. Se genera conflicto, ¿qué vamos a hacer? Bien, me faltó darle las características que le doy siempre para reconocer una persona que tiene esta herida de rechazo. Es huidizo, que es la máscara. Las características son de un cuerpo pequeño, generalmente poco desarrollado, tendencia a encogerse, a esconderse, pieles pálidas, miradas muy ausentes, a veces parece que tuvieran un antifaz,
Otra característica muy clara es que hay una parte del cuerpo que es diferente a la otra, que es claro, ¿no? Vos lo ves y decís como que hay una parte del cuerpo que no encaja en la persona. Cuando se sana el cuerpo, la biología es increíble cómo cambia. Más hoy en día con todo lo que tenemos y la energía planetaria que hay, todos los cambios son posibles. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas para sanar esta herida? Trabajar la autoaceptación, el amor propio, meditar para enraizarse en el presente, estoy aquí, me amo, soy valioso, y escribir afirmaciones positivas sobre el propio valor. Esto que les decía al principio, ¿no? Escribir qué hice bien hoy, qué me gustó, cómo lo hice hoy. Van a ver que los primeros días no, capaz si nunca lo han hecho, no encuentran nada. Pero sigan buscando qué hay, ¿sí? ¿Qué hice en la semana? Empiecen por ahí. Si hoy no tengo nada, bueno, en esta semana, ¿qué siento que hice bien? No que me felicitaron ni que me dijeron que estuviera bien. No sé, hice tal cosa y me gustó. Listo, qué bien que dibujé el otro día, qué bien que cociné, qué bien que medité, qué bien que estuve sin hacer nada, porque valoré el descanso en mí misma, para no estar cansada. Son esas personas que siempre tienen que hacer, por eso nos cansamos, porque tenemos que hacer para valer, y es muy agotador. ¿Saben por qué es agotador? Porque nunca vamos a conseguir eso de afuera, porque si no nos valoramos nosotros, solo vamos a estar vibrando en la desvalorización y el mundo que nos va a mostrar siempre desvalorización, para darnos la razón, porque desde la creencia de que no valgo, creo una realidad de que no valgo. Dejemos de hacerlo, ¿sí? Vamos con los pensamientos positivos como estábamos viendo recién. ¿Cómo vamos? Porque no paro cuando empiezo. ¿Cómo sanar? ¿Cómo saber si has sanado las heridas de rechazo? Bueno, ese es el otro punto que siempre les tengo como para ir completándole bien cada perfil de las heridas. Sanar la herida de rechazo no significa que nunca más sentirás este miedo al rechazo, porque él va a estar avisándonos. Pero puede significar que sí, que nunca más lo sientas. Pero a veces si lo volvés a sentir es un instante que sabes que te quiere poner en alerta, pero es el ego, que quiere seguir sobreviviendo en ese desamor y sentirse válido, el ego, sino que ya no te identificas con él ni dejas que controle tu vida. ¿Cuáles serían unas señales claras? Te valoras y reconoces tu propio espacio en el mundo, reconocer este es mi espacio, esto es lo que quiero y esto es lo que se respeta, ¿sí? Me tomo un matecito porque tengo la garganta seca, me olvidé de traer el agua. Te permites brillar sin miedo a lo que piensan los demás, ¿sí? Esto es importante porque todos aquellos que están haciendo este proceso de despertar, tenemos que dejar, como les decía al principio, de tener miedo a brillar, a la luz que somos. Y parece gracioso o parece como, parece más que gracioso, parece como, y obvio, como si fuera obvio, como, y sí, más vale. Pero vivilo, no es tan fácil, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que animarse, permitirse brillar, sin miedo a lo que piensan los demás. No sientes la necesidad de esconderte ni de minimizarte, ¿sí? No dejas de huir a cada situación. Y si no sabes qué hacer, no huyas, simplemente quédate en presencia, ¿no? Otra de las herramientas que siempre comparto. La presencia viva que soy, cuando hicimos el vivo del yo soy, en silencio observando. ¿Observando qué? ¿El afuera? No. ¿Cómo me estoy sintiendo si no huyo? No importa el que haga desde afuera. ¿Cómo me siento acá? Que mis pies dijeron movete y yo me habito. Ya no manda la herida, ¿sí? Porque el pie movete es supervivencia, huí. Ya sabemos que ante el miedo huimos, atacamos o nos quedamos inmóviles, nos hacemos el muerto, ¿sí? En este caso, con la herida de rechazo, la estrategia para sobrevivir es huir. Entra claramente esta herida en el huir. Entonces, en vez de huir, ¿sí? El otro me está hablando y me estoy yendo porque no me gusta lo que me dice, o porque no tengo la capacidad de expresar, me quedo, me respiro y dejo ver por qué eso
no me está permitiendo ser. Entonces ahí es el momento exacto de autoobservarse para luego tomar otras decisiones en las mismas situaciones. Y de esa manera se van dejando de repetir. No se deja de repetir de un día para el otro. Entonces, bueno, agradezcan al maestro que aparezca en el momento en que ustedes en vez de huir se tienen que quedar. Capaz después les duele un poquito las piernas o a la noche sienten el movimiento. Porque ¿qué pasa? Cuando yo no me movía, me duelen las piernas y porque no hice ese movimiento me frené. Pero si lo hacemos del amor y sabemos que es para un desarrollo personal evolutivo, es porque me habité y acepto así todo como es. Me estoy queriendo ir, pero no me voy a ir. No me voy a ir. Capaz me sale una palabra y puedo poner mi opinión. Capaz no importa, de a poquito. Reformulando nuestra manera de actuar en función de la elección de dejar de huir y dejar de sentirme rechazado. Empiezas a no buscar validación externa para sentirte digno. Sos digno por el hecho de ser. No necesitas que otro te lo diga. Ya te lo dijo el Padre Todopoderoso que te creó. Nadie más te lo tiene que decir, ¿sí? Hay un cuento que quizás después no suelo compartir mucho en mis formaciones, el verdadero valor del anillo. Si no, búsquenlo porque es un cuento selfie, selfie la que uno se saca. Es un cuento zen en el que habla del verdadero valor del anillo. Léanlo si no lo han leído. Si no, después se los voy a compartir a lo mejor en alguna... Digo a lo mejor porque los tiempos a veces no me dan, no es porque no quiera. En alguna historia o en algún post. Es el cuento perfecto para esta herida. No buscas validación externa para sentirte digno. ¿Quién puede ponerte el valor? Solo el que te creó. Porque nadie más tiene idea del valor de esta joyita que sos. Nadie más. Solo vos y el creador. Vos no lo sabés, tenés que descubrirlo, que para eso estás viviendo esta experiencia. Gracias, Camino, gracias. Muy clara la explicación, qué bueno. Eso me gusta. Gracias. Que se entienda, que puedan ir resolviendo. Gracias por los comentarios. Saber que tu valor no depende de la aprobación de otros. Eso es sentirme digno. Y dignifico al otro también, porque que no vea valor en mí, bueno, muy bien, perfecto. Vos con tu vida, yo con la mía. Podemos compartir igual o no. No necesariamente me tenés que estar validando. Pero ya el hecho que esté, me está validando, solo que con sus programas tampoco puede manifestarlo a veces. Y que si ya estamos resonando y tenemos una amistad o tenemos un vínculo, es porque tenemos el mismo programa. Entonces cuando lo sano en mí, también lo dejo de ver en el otro. Si alguien no te acepta, comprende que eso no define quién eres. No hay nada que defina quién eres más que vos mismo. Entonces, sos vos misma, la única que te podés redefinir. ¿Sí? Dejar de no valorarte para valorarte, dejar de no amarte para amarte y saber que tal y como sos perfecta creación del Creador. Que no hay error posible. ¿Sí? Y dejar de rechazarte. Porque también en esta van a venir, si vamos a una más crónica, vienen todas las enfermedades autoinmunes, porque no me acepto tal y como soy, porque si yo me estoy tratando de adaptar para que otro me quiera, para que otro me valore, para que otro me haga sentir digno, o escapo por miedo a ser rechazado, entonces no me estoy aceptando tal y como soy. Y ahí vienen las enfermedades autoinmunes. Así que esas no son muy agradables. Bueno, ninguna enfermedad, nada más que unas son más llevaderas que otras. Todas vienen a enseñarnos, por eso es bueno decodificar el síntoma, porque ¿qué hace la decodificación? Me ayuda a leer el mensaje que el cuerpo me está dando y hace coherencia entre lo que siento, pienso y hago. Y me da instrucciones claras, paso a paso, de qué sí hay que hacer y qué no hay que hacer. Bien, hay otras, como los registros, como el tarot, como las constelaciones, trabajan en otros niveles y están muy buenas también. Pero si vos querés tomar conciencia real en la práctica, la bio es la más clara en ese sentido. El otro también lo haces, pero pasa que a veces en la bio es un instante y ya después no hay que hacer más nada porque eso lo dejas de ser automáticamente y después te olvidas. Vieron que ahora me vienen algunos recuerdos, pero hay cosas que tomé conciencia y automáticamente las dejé de hacer, no me costó nada.
No tuve que hacer toda esta práctica y hay otras que tuve que hacer mucha práctica. Y cada uno es diferente. Ah, muy lindo ese cuento, me dice la Vera. Sí, es hermoso. Es hermoso el aprendizaje, ¿no? Todos esos cuentos, siempre a través de la metáfora, por eso trato de traer metáforas. El mensaje llega a un lugar que nuestra mente consciente, cuando alguien me está contando algo, no me deja. Genera un rechazo ya. Entonces, la metáfora, al ser un cuentito, al ser una manera, llega al lugar de la parte subjetiva propia. Entonces ahí no genera rechazo, porque hago mi propio proceso. Bien, es mi herida también, ahora puedo verlo. Bien, Vero. Hashimoto, ahora voy a entender. Ah, sí, totalmente, Hashimoto. Acá quedan trabado todo lo que no digo de lo que pienso, ¿no? Hashimoto tiene que ver con las tiroides, y la tiroides es la libertad de ser, ¿sí? De hecho, tienen forma de mariposa, seguramente en algún momento lo comenté, pero todas las relacionadas a las tiroides tienen que ver con el metabolismo de la vida misma, de los tiempos, de la perfección, y es cuando no me valoro, ¿sí? Si no valoro mis ritmos, si no valoro hasta donde puedo, siempre estoy en el perfeccionismo, en la exigencia, y se ven las tiroides afectadas, ya sea para hiper o para hipo, que depende, o los nódulos, o sea, hay varias que la medicina tradicional le pone etiqueta a las tiroides, pero en realidad, ¿por qué? Porque hay que ir a la parte subjetiva, de qué manera, qué es lo que específicamente están manifestando, y es según la parte subjetiva de cada uno. Pero sí, tiene que ver con esto, de no sentirme válido y que mi expresión no vale. O lo que yo digo no lo entienden, o lo que yo digo no es suficiente, o no le importa a nadie lo que yo digo. Entonces, eso genera así, también ahí está la enfermedad del bocio que genera todo esto de la comunicación. Esto es mi valía en la comunicación. Chakra de la garganta, ¿sí? De lo que comunico, dejo de comunicar, lo que entiendo o no me entienden. Amarse, expresarse y practicar la libre expresión, ¿sí? A veces decimos, ah, sí, hay la libre expresión, pero no hacemos la nuestra propia, entonces ¿cómo va a ser reconocida por otros? Nos tuvieron callados mucho tiempo, no pudimos expresarnos, nadie quería que nos expresáramos. Sigue sucediendo eso, pero bueno, yo digo nadie quería porque yo ya me da igual, pero en realidad sigue sucediendo eso. Y son los manotones más grandes que está dando la oscuridad para seguir subsistiendo cuando toda esa estructura se está cayendo. Pero eso lo ve el que quiere ver y el que tiene ojos para verlo. Y estamos creando el nuevo humano. Y yo sé que todos ustedes están para la creación del nuevo humano y para vivir la experiencia que realmente han encarnado para vivir en este momento. Entonces, este pasito a paso, cada día dedicarme un ratito, escuchar, tomar nueva información, el cielo feliz. Feliz porque nos anotamos puntito, porque si bien el proceso quizás es individual, es de toda la raza que tenemos que llegar a ser un cristal. ¿Y eso cómo es? Siendo transparente con nosotros mismos. ¿Qué otra consigna habría? ¿Sí? Ponernos primero en la lista, dejar de mirar el afuera que sea más importante que nosotros mismos, porque solo puedo conmigo. Soy responsable de mí mismo, de nadie más. Bueno, cuando tengo menores, de los menores, pero hasta que cumplen la mayoría de edad y hasta por ahí. Si no me puedo encargar yo, se va a encargar alguien más. O sea que fíjense que es tan perfecto, por eso vivimos en sociedad. ¿Mm? Así que no nos esforcemos. Cero esfuerzo. Esa es la ley del menor esfuerzo, está totalmente vigente ahora. Bueno, y hablando de eso, me olvidaba de compartirles que vamos a poner más temprano los vivos por una cuestión orgánica familiar, más que nada, porque si no estoy terminando muy tarde y la verdad que a mí la energía se me acaba un poco más temprano y después me cuesta. Así que a partir del próximo lunes a las 15 horas. ¿Qué opinan? ¿Les parece? Bueno, espero que sí, que se puedan adaptar. Sé que cada vez que cambio el horario cuesta un poco, pero bueno, siempre quedan grabados. No es que los borre, no es que acá estoy especulando, que si no lo ves hoy te sumás a mi comunidad. Se pueden sumar a la comunidad si quieren. Voy a tratar de compartir más por ahí, pero si no, el vivo está para cuando puedas verlo y eso me hace feliz. Por eso lo hago, nada más. Entonces, a partir del próximo lunes a las 15 horas, ya lo voy a empezar a avisar.
Y quería hacer un pequeño resumen, entonces para que quede claro, las características de la herida de rechazo. La concepción es a partir del primer año de vida, desde la concepción hasta el primer año de vida. No sentir el derecho a existir. Es durísimo, ¿sí? Hay que fomentar ese derecho, hay que creérselo. Marta Graciela me dice, me pasa por ocuparme de mi hija y mis nietos toda la vida, cuando dejé un poco me angustió. Bien, sí, no quiere decir que dejar los viejos programas a veces no nos angustien. A veces pasamos por una noche oscura del alma. Porque imagínense que estamos dejando creencias de muchas generaciones, no solo las nuestras, pero todas ellas habitan en nuestro ADN. Entonces nos angustia un poco. Gracias, Vero, va a estar a las 15. Muy bien. Pero es lo que es necesario. Y vas a ver que en un poco tiempo ves lo beneficioso que ha sido tu decisión. Porque la parte humana y de la costumbre, de lo aprendido, hace que uno se angustie un poco, que se juzgue, que crea que no está haciéndolo bien. Pero créeme que todo lo que hagas en función de tu propia libertad, te estás haciendo bien a vos y a los otros. Porque si yo me ocupo de mi hija y me ocupo de mi nieta se está perdiendo de tener una madre. Porque esa madre está cómoda que yo haga todo, y a mí que me gustó ser madre y ser abuela es mucho más lindo, y eso te lo digo por experiencia propísima, empezamos a quitarle el protagonismo a mamá, y eso sufre mucho el niño después. Entonces hay que, como abuela, situarse en abuela. Para que mamá, cueste lo que le cueste, tiene que desarrollar ese rol que para algo lo acordó con su hija. Entonces no podemos bloquear por hacer procesos de otros. Porque nos queda en karma y hay que volver otra vida a corregirlo, ¿sí? Y ya no, ya ahora tenemos que avanzar hacia el cristal. Así que bueno, lamento tu angustia, pero te felicito por el paso dado. Decir que no, poner límites es muy importante. Marca de la huida, el progenitor del mismo sexo, dijimos. El cuerpo es contraído, angosto, delgado, fragmentado. Ojos pequeños, atemorizados o con la impresión de llevar una antifaz. Las palabras que suelen usar es de no existe, no soy suficiente, no vale la pena, quiero renunciar a todo, quiero desaparecer. El carácter es desapego a lo material, es perfeccionista, intelectual, pasa por la fase de gran amor a fases de odio profundo, está así en una montaña rusa, no cree en su derecho a existir, tiene dificultades sexuales, se cree insistente, carente de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de hacerse invisible, y créanme que es verdad. Cuando la descubrí la usé a favor, ¿sí? Ya cuando no quería discutir porque había batallas que ya no elegía, pero en verdad me volvía invisible. Dije, wow, qué interesante. Pero cuando yo lo decido, no cuando por no agradar o por no molestar. Busca diferentes medios para huir. Y cuando uno usa porque aquello que suele ser un karma, por así decirlo, o no verlo, nosotros lo vemos como, no me sale lo contrario de virtud, sí, como un defecto. Luego, cuando lo trascendemos, no, de nada, Marta, gracias por tus palabras. Cuando nosotros ese error o ese defecto lo convertimos, lo transformamos lo sanamos, se convierte en una virtud, porque ya lo uso cuando lo necesito a mi favor, porque es una estrategia que ya sé. Entonces, por ejemplo, estamos en una discusión y yo ya no quiero meterme, me hago invisible, dejo de opinar, me voy hacia adentro y dejo que la cosa suceda. Se resuelve solita. Experiméntenlo. Y es maravilloso, porque no entraste en conflicto, escuchaste al otro, lo dejaste que se exprese, no es verborragia de discutir por defenderme. Se deslinda del mundo, se siente incomprendido, tiene dificultades para dejar vivir a su niño interior. Por eso la tareita es con el niño interior. Papá y mamá le escriben al niño interior. Yo soy papá, yo soy mamá y le escribo al niño interior. Acuérdense de hacer la tareita, es muy importante. Por más que les parezca demasiado sutil, es que es un niño. Y el niño va con lo simple, lo sencillo. No podemos ponerle grandes estrategias al niño porque no las comprende.
es un niño. Ámense desde el niño interior, que siempre ama, que no juzga, que está siempre alegre y dispuesto a aprender. Bien, desde ese lugar háganlo. Alimentación, pérdida de apetito por las emociones o el temor. Ingiere porciones pequeñas para huir. No puede estar muy pesado porque no puede huir. Consume mucho azúcar porque es el motor. Por eso son adictos a los dulces. Ojo, cuando hay mucha... es por esto de necesitar amor cuando estamos consumiendo muchos azúcares, que no hay que consumirlos, más que los naturales de la madre tierra. Alcohol o drogas, en los peores de los casos, porque no puede adaptarse a la sociedad. Entonces busca el escape, lo que habla Campbell del erial, ¿no? Del niño que es distinto a los demás, no acepta la cara del pueblo, sonriente del pueblo que se conforma, pero no sabe cómo hacerlo diferente. Entonces busca el refugio en el alcohol o en las drogas para huir. Es la huida perfecta. Tiene predisposición a la anorexia, al no alimentarse, porque ha sido, sobre todo si es mujer, es mi propia madre la que siento la herida, o de papá, entonces no tengo derecho a existir, no como. Por eso la anorexia, perdón. Bueno, y las enfermedades posibles que dijimos, enfermedades cutáneas, diarrea, arritmia, cáncer, problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, estados de coma, la mayor huida, ¿no? Hipoglucemia, diabetes, depresión, psicosis, bueno, esas ya son las más graves. No lleguemos a eso, por favor. Para eso estamos en este vivo. Y para eso tenemos muchas herramientas para poder trascender todo eso, que fueron lo que pudieron los anteriores, pero nosotros ya vinimos para hacerlo diferente. Así que, queridas almas, hoy los retuve un montón. No había tomado el mate, mi garganta ya estaba. Ámense, no se distraigan y nos vemos el próximo lunes para más aprendizajes a las 15 horas. Gracias a todas por estar ahí, por lo que compartieron, me encanta que sea un feedback. Si no, yo para hablar tengo un montón, pero me encanta realmente que podamos ir a ese lugar, que ustedes también se beneficien específicamente. De nada, Vale, gracias a vos, gracias por siempre estar, gracias Nancy, que también acompañan, y esto lo hacemos entre todas estas mujeres valientes, ¿no? Somos de una generación que ha venido a sanar. Gracias. Las quiero mucho, ámense, no se distraigan. Nos vemos el próximo lunes, 15 horas.